Bien, buenas noches para todos. Muy bienvenidos a esta reunión con la gracia y misericordia del Señor. ¿Has pensado lo que implica este himno? Qué tremendo, ¿no? Qué glorioso, qué maravilloso. ¿Quién puede hacer algo así? Solo el Señor Jesús, nadie más. Miren, realmente, los separados, ¿qué va a hacer? Unidos serán. Oscuras nubes, Él disipará. Él hará fuerte lo débil al fin. Miren, la transformación, el cambio radical. ¿Quién puede hacer eso? El Señor Jesús con su poder. Desde luego, Él lo ha hecho. Él mostró haberlo hecho. Él transformó el agua en vino. ¿Sí? Él multiplicó los panes, 5 panes creo que y 2 pececillos, en 2,60 de canasta que sobraron por cantidad. La tormenta, en medio del mar, paró la tormenta. Se hizo gran bonanza. El mar se aquietó y el viento paró. Miren, solo Él puede hacer eso. ¿Y por qué Él puede hacer eso? Porque Él es el todo poderoso. Miren, el que tiene todo el poder. Miren, solo Él puede hacer eso. Por eso nuestra fe está radicada, fundada en Él, en el Señor Jesús. Él solamente nos transformará a su imagen. Y eso es lo que estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando. Estamos, como dijo nuestro hermano, ante la venida gloriosa, sublime del Señor Jesús. Estamos esperando ese momento, que puede ser en esta noche. Puede ser mañana, no lo sabemos, pero que está cerca. No dude, hermano, no dude, hermana, que el Señor está cerca. Y es necesario prepararnos para ese momento, delante del Señor. Es necesario prepararnos interiormente, en nuestro corazón, delante del Señor, de cómo servimos, de cómo andamos, de cómo vivimos, ¿sí? De esa manera. La venida del Señor se acerca para los suyos, para su reino. Y a propósito de esto, vamos, nuevamente le voy a invitar a nuestro hermano a poder abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Se acuerda que habíamos quedado allí? Me gusta ir de a poco para poder entender cada frase, cada palabra inspirada por Dios a través del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? Verso 13. Vamos a leerla allí para recordarlo al menos, y después tomar algunos pasajes. El apóstol Pablo hablando a los creyentes, a los redimidos acerca de la venida del Señor por los suyos. Y mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. Habíamos quedado en el versículo 14, ¿se acuerdan? De la última vez que tomamos este pasaje. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, este es el fundamento de haber creído que Él no solamente que murió en la cruz del Calvario, sino que fue sepultado y que resucitó y ascendió a la diestra del Padre, donde está ahora sentado en el trono del Padre, a su derecha, y de donde muy pronto viene por su iglesia. Y viene por cada uno de nosotros. Si creemos, el fundamento de creer, no solamente que Él murió por nosotros, sino que Él resucitó. ¿Sí? Esta es una de las grandes verdades y fundamentos de la Escritura. Es una de los fundamentos en cuanto al Evangelio. Mire qué importante que es. Cuando creemos en el Señor Jesús, creemos todo esto, de hecho. Mire, y hemos leído allí en capítulo 15. Vamos a volver a leer otra vez para recordar un poquito eso. 1 Corintios 15, sí. Decía que esto era el fundamento del Evangelio. Capítulo 15, versículo 1, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Encontraron todo, ¿no? La importancia que tiene este versículo. Además, declaro, una declaración, ¿sí? El apóstol. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire, no solamente que la hemos recibido, sino perseveramos en la doctrina del Evangelio. ¿Sí? Por el cual, el versículo 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en qué, en vano. ¿Qué significa creer en vano? No creer que el Señor Jesús resucitó. Negar la resurrección de los muertos es negar a Cristo. Negar a que Él es, porque si los muertos no resucitan, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, como hemos leído anteriormente, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, y entonces los que durmieron perecieron. Miren, qué tremendo. Porque habían algunos que predicaban que no hay resurrección de muertos. Miren, pero nosotros sí predicamos que hay resurrección de muertos. Vamos, si no lo hay. Porque Cristo resucitó. Y no solamente de los suyos, de los creyentes, que ahora cuando vengan, va a haber una segunda resurrección de los impíos, de los incrédulos, que van a ser resucitados, no con un cuerpo glorificado como en el caso nuestro, sino un cuerpo humano, así tal cual como son, con un miedo terrible, para ser presentado ¿dónde? En el gran trono blanco que se va a establecer al final de la historia, llamado también el juicio final. Mire qué terrible. Eso espera a los incrédulos, eso espera a los que han muerto en su incredulidad. Significa eso, directamente. Por eso el apóstol dice, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Pero el fundamento es que Cristo resucitó. Dice el apóstol,
primeramente, verso 3, mira, aquí está el fundamento de este evangelio, del único evangelio, de la verdad gloriosa del evangelio. Primeramente, yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. Y ahí podíamos mirar todo lo que los profetas dicen en la antigüedad, conforme al Antiguo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué más dice? El versículo 4, que fue sepultado, ¿y qué más? Y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras, tal cual como lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Mire, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después dice que apareció a Cefas, Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice, muchos viven aún cuando el apóstol estaba, todavía vivía, y que habían visto al Señor en vida, ¿ven? Cuando vivían todavía, ¿ven? Y otros ya duermen, es decir, otros ya han partido. Bueno, este es el fundamento. Si creemos que Jesús murió y resucitó, vayamos otra vez a primera de Tesalonicenses. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que vivieron en él. Este es un punto muy importante. Digo esto muy importante porque hay doctrina que enseña que cuando una persona muere, muere totalmente, con el alma, todo. No tiene más noción de la vida, no tiene más su alma, su cuerpo, todo está muerto. Y toma el versículo cuando el Señor dice, y aquí mismo lo dice, es acerca del dormir. Como que cuando duerme, duerme totalmente. Miren, esa es una enseñanza fuera de la escritura, de la palabra errónea. Es una herejía enseñar algo así. La escritura no nos enseña eso. ¿Qué es lo que el Señor traerá a los que han dormido en él? Sus almas, hermano. Sus almas. Cuando nosotros partimos aquí en este mundo, nuestra alma va directamente con el Señor. Y no es que sale de aquí y va a vagar por allá y mira, no, va directo. Mire, el alma es un ser inmortal, es nuestra identidad como persona. El alma es el asiento de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. Mire qué importante, allí está centrado todo. El alma, podríamos decir en otro lenguaje, es el yo, en mi personalidad, con mi carácter, con mi manera de ser, todo. Y es el alma la que sale, junto con el espíritu. Aunque en algunos pasajes de la escritura también se traduce espíritu, en algunos aspectos, no en todo. Miren cómo son las cosas. Qué importante que el espíritu sale, vuela hacia dónde, a la presencia del Señor. Para el creyente, para el Hijo de Dios, su alma va con el Señor. Pero si no es del Señor, ¿a dónde va el alma? Al infierno. Va separado de Dios, alejado de Dios. Y esto es lo terrible. El alma. Vamos a leer un poquito porque esto es muy interesante. Esto es muy importante. ¿Sí? De esta manera. A ver. Vamos a leer. Acá tengo mi machete, es importante. Podemos leer allí, por ejemplo, a ver, un versículo.
El alma es un ser inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no puede morir. Si el alma es mortal, entonces es verdad, cuando uno muere el cuerpo, también muere el alma. Pero el alma es inmortal. Vamos a mirar un poquito. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés. Allí el sabio Salomón. Eclesiastés capítulo 3. Y el verso 11, mire lo que dice allí. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Encontraron esto? Está después del proverbio. Eclesiastés está después del proverbio. ¿Bien? Eclesiastés capítulo 3 y antes de Cantares. El versículo 11. Dice así, declarando la obra de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué declara ahí? Declara que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso. Encontramos allí en Génesis que Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Sí, encontramos allí en Génesis. Acá dice que lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué más? En cuanto al hombre, ¿cómo lo hizo? Y ha puesto eternidad en hombre, en el corazón de ellos. Aquí el corazón es la palabra que sustituye al alma. En el sentido del alma, ha puesto eternidad. ¿Qué quiere decir? Que no puede morir. Así que lo que enseña que cuando alguien muere, terminó todo, su alma también murió. Vamos a mirar otro versículo. Es lo que estamos mirando. Mateo 10, 28. Y allí la palabra del mismo Señor Jesús. ¿Por qué dice que Dios traerá? ¿A quiénes traerá? A los redimidos. ¿Y de qué parte de los redimidos vendrá? Su alma redimida. Mire, qué importante que es Mateo capítulo 10 y el versículo 28. Mire lo que dice allí. Palabra del Señor en la boca del Señor Jesús mismo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire qué declaración tan tremenda hace el Señor Jesús aquí. No temáis a los que matan el cuerpo. Que el cuerpo sí, el mismo Señor afirma. De hecho, estamos viendo todos los días esto en los asesinatos, en los homicidios, en nuestra muerte misma cuando un hermano muere. No temáis a los que matan, a los que le quitan la vida a otro. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué declara aquí también? Mas el alma no puede matar. ¿Por qué no puede matar? Porque es inmortal. Acabamos de leer allí en Eclesiastés. Es inmortal, no puede morir. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Ven? No pueden matar. Temer. O sea, hay que tener reverencia, temor. Sujeción significa eso. Obediencia. Humildad, humillación delante del Señor que nos creó, que tiene todo el señorío sobre nuestra vida, sobre la vida tuya y de todas las cosas.
temed más bien a aquel que puede que destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¡Qué grande! Destruir el alma, por un lado, pero más tarde el cuerpo también en el infierno. Miren, primero, cuando uno muere, para el que no es del Señor, ¿no es cierto? ¿A dónde va? Al infierno. Un incrédulo a Cristo, uno que rechaza la gracia de Dios, ¿a dónde va? Al infierno, hermano. ¿Y allí qué va? Su alma, no va su cuerpo. Pero un día esta persona incrédula que rechazó la gracia de Dios, la misericordia de Dios, va a resucitar. El mismo Señor Jesús dijo eso. Vendrá hora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, ¿a qué? ¿A resurrección de qué? De condenación. Miren, para la condenación eterna, porque del infierno serán echados después que se presentan ante el tribunal del Señor, el juicio final, en el gran trono blanco. Allí serán presentadas sus obras. Todas sus obras serán presentadas allí y serán juzgados según sus obras. Miren, su actuación, su incredulidad sobre todo al Hijo de Dios, miren, será juzgado y luego será echado en el lago de fuego. Así dice. O sea, el mismo infierno entregará a los muertos que habían en ellos, dice. ¿Para qué? Para presentarse ante el tribunal, el juicio final, el gran trono blanco. Miren, y de allí van a ser lanzados al lago de fuego. Qué triste. Qué triste. Van a recibir la condenación allí también. Terrible por sus malos, por sus obras malas, por no haber aceptado a Cristo, para que sus obras sean perdonadas, para que sus pecados sean borrados, para que su alma sea limpiada, rechazó la gracia de Dios. Entonces, en el juicio final, en el gran trono blanco, el juez será el Señor y allí aparecerá sus malos hechos y aparecerá su incredulidad y han rechazado la gracia de Dios. Por lo tanto, no serán salvos. Miren, ningún creyente, ningún redimido estará allí. Y no vendrá, dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No vendrá a ese estado que va a venir hacia el final de la historia. Miren qué interesante. Evangelio de Lucas 16:22. Estoy haciendo énfasis sobre esto para entender que las almas de las personas viven, no que han muerto, como dice. Lucas 16:22. Mire lo que dice. Y esta es una historia, aunque algunos por allí le dicen que es una parábola. Pero las parábolas, hermanos, si ustedes toman nota, en ninguna de las palabras se menciona, no hay nombres propios. No se tratan de personas de nombres propios, sino todos son figuras, imágenes, ¿sí? De esa manera. Nos habla de la parábola del bien virgen, la parábola del buen sembrador, todas esas cosas. Un hombre dice compró un campo, pero no dice el nombre de la persona que compró el campo, que encontró allí una perla preciosa
¿no? Fue y vendió todo lo que tenía y vino a comprar aquel campo. No se nos dice el nombre. Pero en esto, acá esto es verídico, porque menciona a Abraham, menciona a Moisés, menciona a los profetas. Miren, todas esas cosas se mencionan aquí. Entonces no se puede interpretar que es una palabra, es una cosa verídica que según podemos entenderla, más o menos, podemos entenderla, que ocurrió en el antiguo tiempo, cuando todavía estaba la ley, cuando dice los profetas, a Moisés y a los profetas bien, posiblemente tenga que ver con la dispensación del Antiguo Testamento. Pero miren lo que ocurrió. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué pasó después? El verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste bien en tu vida y Lázaro también vale. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Y va describiendo todo lo que estaba ocurriendo. Hasta pidió, entonces, verso 27, entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren todo lo que pidió el rico. Miren, se acordó de sus hermanos. ¿Sí? Tengo 5 hermanos. Quería que alguien entre los muertos se levantara y le vaya y le hablen a ellos, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren lo que pidió. ¿Qué era lo que estaba hablando ahí? Miren, vayamos por puntos, ¿sí? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y ¿qué ocurrió? El rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire qué diferencia. Mire qué gran diferencia. No se nos dice que el mendigo fue sepultado. ¿Se acuerdan? Lo tiraron allí nomás. Vaya otra vez. Vaya a saber en dónde fue a parar el pobrecito. Pero este rico, que tenía tanto poder, dice que se vestía con púrpura, comía, hacía como banquete todos los días, miraba a este que quería solamente saciarse de la migaja que caía de la mesa. Y aún los perros, dice que vinieron la mía. La única esperanza de él es Dios. Este rico era un hebreo, era un judío, era una persona criada según la ley, con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la ley? ¿Cuál es uno de los mandamientos de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dice eso o no? ¿Cuál es tu prójimo? El que está cercano a ti. Ese es tu prójimo. El que está cerca de ti, ese es tu prójimo. Una persona cercana a ti. Bueno, este rico estaba allí cercano a él, lo podía ver todos los días. Mire, amarás al Señor, y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti. Mire, en esto y en tantas otras cosas más, seguramente, según la ley, fallaba este rico. Seguramente. Pero miren lo que pasó. Murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¡Wow! Pero murió el rico, ¿y qué pasó con el rico? Dice que sí, fue sepultado.
Y vaya de qué manera habrá sido sepultado. Seguramente con una caravana terrible de gente que le sigue. Tremendo, ¿no? Con todos los honores, con toda la gloria, con todo. Miren, de qué manera, cuando murió el rico. ¿A dónde fue a parar el rico? Al cementerio. ¿Su cuerpo dónde fue a parar? A la tierra. Pero su alma, ¿a dónde apareció? En el Hades y en tormento. Miren, su alma apareció en el Hades. Allí pudo ver de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Cómo pudo distinguirle bien? Qué buena visión que tenía. No necesitaba lente para poder mirar. Miren, si pudiera tener algo así. Estaba lúcido. Estaba con muy buena vista. Podía entender, podía reconocer desde lejos quién era esa otra persona. ¿Quién era? El padre Abraham, según el pueblo de Israel. El padre Abraham. Sabía distinguir quién era. Hermanos, esta es una de las capacidades que Dios nos dará en su presencia. Nadie tendrá que decir, mira, yo soy el apóstol Pablo, no, yo soy Juan, no, yo soy... No, vamos a poder distinguirlo, vamos a poder verlo, vamos a poder conocerlo cuando estemos en la gloria, saber quién es quién. No hace falta distinción, que alguien se presente allí con un documento y diga, yo soy fulano, sultano, mengano, no. Vamos a tener esa capacidad de poder distinguir quién es quién y de luego vamos a conocer a nuestro amado Salvador cara a cara, frente a frente. Miren, qué privilegio, qué gozo. Pero este rico, pobre, no hubo para él misericordia, no hubo para él gracia, nada de estas cosas, nada de lo que pidió se le concedió. Y esto, hermano, trae la conexión de aquellos que están separados de Dios en la eternidad, ¿sí? Están bajo condenación, ¿sí? Allí en el infierno no se puede hacer más nada por lo que murieron. Nadie puede interceder de este lado para que salgan de allí. Ni siquiera los que están allí pueden hacer algo para salir. ¿Miren? O tener alguna gracia. Toda la gracia de Dios está aquí, hermanos, en esta tierra. Por eso el que va al infierno, el que va a la perdición eterna, está excluido. Escuchen bien esta palabra. Está excluido de toda gracia, de toda bendición de Dios. Está alejado totalmente de Dios. ¿Qué les parece? Aún el incrédulo hoy goza de esa gracia. Aún el incrédulo que maldice a Dios goza de su misericordia. Porque Dios le da la vida, porque Dios le da la fuerza, porque Dios le bendice todos los días. ¿Qué dice el Señor? Vuestro Padre amoroso, vuestro buen Padre, que hace salir su sol, dice, ¿cómo dice? Sobre los buenos, ¿y sobre quiénes? Y sobre los malos. Pero en el infierno no hay ninguna gracia, no hay ninguna bendición, no hay nada que pueda alegrarse. ¿Miren? Esta es la condición de aquellos que están perdidos, y perdidos eternamente. Por eso el Evangelio llama al arrepentimiento. Por eso el Evangelio llama a la conciencia, para que realmente vengan al conocimiento de la verdad en la persona del Señor Jesús y sean salvos antes que el día de la gracia se cierre por la muerte de pronto, de sorpresa. Miren qué terrible. Entonces, es claro, ¿no? Así también traerá, a ver, como dice nuestro versículo, traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué es lo que traerá? Sus almas. Sus almas vendrán. Vendrán a tomar un cuerpo glorificado. ¿Bien? Esa es la esperanza del creyente en la resurrección de aquellos que han dormido. De esa manera. Traerá Dios con Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué grande, qué esperanza gloriosa. Durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, en palabra del Señor, ¿sí? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no precederemos, es decir, ellos resucitarán primero, después que ellos resuciten con un cuerpo glorificado, después recién nosotros también. Así que puede que escuchemos, digo, ¿no? Porque será tan rápido todo eso, ¿no? Algún acontecimiento del mundo, vaya a saber, ¿no? Que alguien vea que los sepulcros se abrieron, ¿no? Porque van a acontecer cosas terribles, tremendas en la venida del Señor. Después viene una palabra tan importante, hermano, que tenemos aquí en el verso 16. Nuestro tiempo se va. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué declaración tenemos acá, hermano? Qué preciosa declaración. El Señor no va a ser un ángel, como va a ocurrir cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga en gloria, Él enviará a los ángeles para recoger a los escogidos durante el periodo después de la gran tribulación, de aquellos que han dormido con el Señor, han sido decapitados y todas esas cosas. Miren, va a ocurrir una última resurrección para aquellos que han creído en el Señor durante el periodo que van a ser salvos, durante el periodo de la gran tribulación. Estas personas serán salvos después que hayan sido decapitados, pero primero van a sufrir mucho. Primero van a sufrir mucho aquellos que están durante el periodo de la gran tribulación. Porque allí en Apocalipsis nos dice, no caerá más el sol sobre ellos, no tendrá más hambre, no tendrá más sed. ¿Ves? ¿Qué nos hace pensar en eso, lo que van a sufrir? No van a tener casa, van a ser despojados de sus cosas, no van a tener agua, van a pasar hambre y tantas otras cosas más, por amor al nombre del Señor, porque no van a negar al Señor. Van a estar fieles al Señor, reconociendo al Señor que Él es el Mesías, que Él es el que va a venir a reinar, no otro. Que acá dice eso, mire, el Señor mismo, no es otro, no el otro, el anticristo, el otro es el anticristo, el que querrá tomar y decir que Él es el Mesías. Mire, que Él es Dios en la tierra, mire, de esa manera. Qué importante es este hecho, el Señor mismo. Veamos un poquito en este sentido, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos, capítulo 1, la despedida del Señor, las últimas palabras del Señor con la comisión que le dio a su discípulo antes de ascender a los cielos. ¿Sí? Y en el versículo 9
leer desde el verso 7, ¿sí? Desde el verso 7, capítulo 1, verso 7. Y les dijo: ¿no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo de ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varón de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ahí viene la frase que hemos leído allí en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! La confirmación de lo que el Señor le dice aquí a sus discípulos, lo que le dijeron los ángeles, estos dos ángeles con vestidura blanca que se presentaron allí. Miren lo que le dijo, ¿no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá? En una nube. Por eso le recibiremos a él en la nube del cielo. Miren, qué grande, este mismo Jesús, no va a ser otro. Así que, cuando dijeren: mira, allí está el Cristo, no lo creáis. Cuando diga: allá está el Cristo, no lo creáis. Cuando vaya, no lo creáis. El verdadero Cristo vendrá del cielo. Vendrá con los suyos. Vendrá con los que han dormido con él, para tomar un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué grande, qué glorioso. Eso es lo que espera todo redimido, y lo que espera a cada creyente, a cada redimido, que eso va a acontecer, ojalá sea dentro de un ratito. Ojalá sea que él venga. No lo sabe, pero él puede venir hoy. Los acontecimientos en el mundo político, religioso, económico, social, ¿eh? Está terrible. Todo el mundo, acontecimientos que antes no ocurrían, están aconteciendo. No son más que señales del pronto avenimiento del Señor por los suyos, por su iglesia, este mismo Jesús. Porque el Señor mismo, no. ¿Y cómo dice? Volvamos otra vez a Primera Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? Tres características de su poder. Tres características realmente de su mandato, de su poder, de su mando. El Señor mismo, con voz de mando. Los que alguna vez estuvieron en el ejército saben lo que significa la palabra, ¿no? Mando. ¿Ah? En una agrupación, todo bien alineado, ¿sí? Y alguien está a cargo de eso. A mí me tocó cuando trabajaba en la banda todavía, que varias veces teníamos que ir aquí al comando de 12 de aquí de Posada, porque venía el general.
y un coronel estaba a cargo de todo la tropa. Y cuando entraba el general, nosotros teníamos que tocar una marcha que identifica al comando de la Brigada 12. Miren, que teníamos nosotros. Inclusive hemos ido unos tiempos antes para que ellos aprendieran a marchar y todas esas cosas, tocamos la marcha, ¿no? Para que ellos aprendieran eso. Y el que estaba a cargo de la tropa, cuando se acercaba el general, ahí alzaba la voz, ¿no? Decía, agrupación, comando de brigada 12, firme, todo el mundo ahí, lista, derecha, y así, pero fuerte. Era cualquiera que tenía esa voz para decir potente, tenía que escucharlo todo. Si es posible, allá del otro lado de la calle, con voz de mando. Voz de mando, alguien que tiene autoridad. Alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder sobre los demás. No era cualquier uno que tomaba la voz de mando. Miren, ¿por qué? Porque el general se acercaba de esa manera. Voz de mando. ¿Qué más dice acá? Voz de arcángel. Voz de arcángel. Ese sí que es tremendo. A ver, veamos un poquito en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, creo que es 5, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5. Versículo 2, miren lo que declara aquí este versículo tal, que varias veces leemos en las escrituras, especialmente los domingos cuando nos reunimos en la misa del Señor. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. ¿Sí? Y vi un ángel fuerte, que tiene un poder tremendo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba, ¿de qué manera? A gran voz. Tan grande era esta voz, que preguntaba, hacía una pregunta tremenda, una pregunta a la cual se dirigía a todos los seres vivientes. Bien, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Mire qué pregunta. Esa voz, hermanos, ¿hasta dónde llegó? Y ninguno en todo el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ninguno podía decir, yo soy digno. En el cielo no había uno. Mire, ni en la tierra. Todavía va a estar la tierra cuando la iglesia esté en el cielo. Mire, todavía no va a desaparecer, como dice allí en primera de Pedro, ¿no? Todavía no. Ni en la tierra. Así que los que están en la tierra van a oír esa voz tan fuerte que se va a oír. Ni en la tierra algún héroe, alguna persona importante. Puede que otro diga, no, fulano puede ser, San Martín, no, Belgrano, no. Otros dirán,
tal héroe, tal persona, tal santo, tal santa, podría decir. Nadie. En la tierra ninguno de los seres vivientes. Mire qué terrible. Podría contestar esa pregunta. Decir, yo soy digno. Mire, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están en el Hades, los que están en el infierno. Miren, no podían contestar tampoco, menos ellos, ¿no? Podía abrir el libro, ni aún mirar. Y lloraba yo mucho. Tenía razón Juan cuando lloró. Lloraba yo mucho. Él podría pensar, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, ¿quién podía? Moisés, ¿quién podía ser digno? No se halló ninguno digno, hermano. Por eso lloraba Juan. Por eso lloraba. Y aún hay un motivo más que suficiente para llorar. Porque si no hay ningún digno que tenga el poder de juzgar, de desatar esos sellos y dar castigo al culpable, ¿quién lo va a hacer? Con razón estos que estaban allí mirando, vamos a leerla, a ver si podemos leerlo aquí, capítulo 6. Versículo 10, aquí es las almas de los que han sido decapitados por causa del testimonio del Señor, de haber creído en Él. ¿Ah? Podemos leer desde el verso 4, que viene muy bien a nuestra meditación. Capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué vi? Las almas de los que habían sido muertos. Mire, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Dios. Mire, y clamaban estas almas sin cuerpo, solo sus almas allí en el cielo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué clamaban aquí? Castigo, juicio, demanda. Miren, ¿quién va a juzgar a esta gente? ¿Quién va a juzgar a cuántos inocentes que murieron? ¿Cuántas personas en este mundo han sido quitadas su vida? Miren, ¿quién va a juzgar? ¿Cree que va a pasar por alto? ¿Cree que Dios no lo va a tener en cuenta? Gracias a Dios, gloria a su nombre. Porque hay quien va a juzgar un día. Nada va a pasar por alto. Miren, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso, por eso lloraba yo mucho. Porque al fin y al cabo no hay uno digno que pueda desatar los 7 sellos que involucran los castigos y los juicios de Dios que se va a desatar sobre este mundo. ¿Quién la va a juzgar? ¿Quién va a castigar? ¿Creen que va a pasar por alto? Y un día traerá todo a juicio. Nada quedará impune. Nada quedará impune. Y estas almas estaban allí sin cuerpo. Habían muerto. Miren, ¿de qué manera? De esa manera. Este ángel, que hemos leído aquí, con voz potente, que se oyó su voz en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ninguno podía decir, yo soy digno. Nadie es digno. Nadie. Entonces entendemos cuando dice la Escritura, volvamos otra vez a 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando,
¿Con voz de qué? De arcángel. Una voz que resonará, que escuchará a todos los redimidos en toda la faz de la tierra, de todos los tiempos. Miren, nadie dejará de oír esa voz de mando, esa voz de arcángel. Pero ¿qué más dice? Y de trompeta de Dios. ¿Ah? ¿Para qué se toca la trompeta? ¿Ah? Se toca la trompeta para el inicio de una batalla, ¿sí? Se toca la trompeta, el clarín se toca para una reunión, ¿sí?, general del pueblo de Israel, en las fiestas de las cabañas, en los tabernáculos, ¿sí? Se tocaba la trompeta para reunión. El general también, el rey también, para reunir a la gente y escuchar, también tocaban la trompeta para que se escuche. Porque el rey va a hablar al pueblo, va a salir a hablar al pueblo de esa manera. Entonces tenemos estas tres características: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a ocurrir? Resucitarán primero. Qué grande, qué glorioso, qué sublime, el poder de nuestro amado Salvador, el que jamás nada hubo que lo pudiera detener, nada, el Todopoderoso, ¿no?, que hará que los cuerpos sin vida empiecen a resucitar y ser transformados y cambiados a su semejanza. Ese momento, hermano, viene y está próximo para ocurrir. Y estemos, hermano, alerta, preparados para cuando Él venga. Cada mañana, cuando nos despertemos, pensemos que Él puede venir este día. A Él sea toda la gloria.